El nacimiento de Jesús. En lo profundo del tiempo, cuando el mundo parecía sumido en el silencio y la humanidad caminaba a tientas entre las sombras, una promesa antigua resplandecía como una chispa olvidada, aguardando el momento de cumplirse. Desde las cumbres del poder divino hasta los rincones más humildes de la tierra, una profecía se extendía en los corazones de los hombres: un Salvador vendría, un Rey nacido no en palacios dorados, sino en lo sencillo, lo pequeño, lo inesperado. Pero, ¿quién hubiera imaginado que el destino de toda la humanidad recaería sobre los hombros de una joven desconocida en un rincón olvidado del mundo? Nazaret, una aldea perdida entre colinas, se convertiría en el epicentro de un acontecimiento que cambiaría para siempre la historia de la creación. En esta humilde ciudad, un plan celestial comenzaría a tejerse, y la vida de una virgen devota se transformaría en el primer paso de un milagro insondable. Esta es la historia de una llamada divina, de un encuentro con lo eterno, de la fe más pura y la entrega absoluta. Es la historia del nacimiento de Jesús, el Hijo de Dios, el Rey que descendería a la tierra para traer la luz al mundo. Prepárate para adentrarte en una narrativa que desciende de lo celestial a lo terrenal, de lo inmenso a lo íntimo. Porque en esta historia, la esperanza y la redención de la humanidad están a punto de nacer. En la vastedad del tiempo, cuando el destino del mundo parecía sumido en la oscuridad y el anhelo de salvación ardía en los corazones de los justos, Dios decidió actuar. No eligió un rey ni un noble, no eligió una ciudad grandiosa ni un templo majestuoso. En cambio, fijó su mirada en una pequeña aldea polvorienta de Galilea, un lugar casi olvidado, llamado Nazaret. Nazaret no era más que una sombra entre las grandes ciudades del imperio. Sus caminos eran sencillos, sus casas modestas. Pero en esa humildad, Dios había visto algo grandioso: el corazón puro de una joven virgen llamada María. María no era famosa ni rica, pero su alma estaba llena de fe y devoción. Día tras día, sus oraciones se elevaban hacia el cielo, y en su corazón se hallaba una esperanza silenciosa, un anhelo de ver el cumplimiento de las promesas antiguas que el pueblo de Israel había guardado durante generaciones. Una tarde, mientras los rayos del sol se filtraban suavemente por la ventana de su hogar, María se retiró a un rincón tranquilo. Como de costumbre, inclinó su cabeza, cerró los ojos y elevó su oración al Creador. Pero ese día, algo extraordinario estaba por suceder. Mientras su mente se sumergía en la comunión con Dios, un destello brillante inundó el espacio que la rodeaba. El aire parecía vibrar con una energía celestial. Y de pronto, apareció ante ella una figura imponente, gloriosa, un ser de luz que emanaba una presencia tan majestuosa que el mismo suelo parecía santificarse bajo sus pies. Era el arcángel Gabriel, uno de los mensajeros más poderosos de Dios, enviado directamente desde los cielos. Su voz resonaba con una dulzura y fuerza indescriptibles, como si cada palabra estuviera impregnada del poder del Creador mismo. «Alégrate, llena de gracia. El Señor está contigo», dijo el ángel con una sonrisa celestial, pero sus palabras causaron un torbellino de emociones en María. A pesar de ser una mujer de fe profunda, su corazón palpitaba con inquietud. Nunca había visto algo tan glorioso, y aunque la luz que rodeaba al ángel era suave, su mente luchaba por comprender el significado de aquella aparición. Gabriel, percibiendo el temor en los ojos de la joven, se acercó un poco más, sus alas plegándose suavemente a su espalda mientras irradiaba calma. «No temas, María», continuó el ángel con una voz reconfortante, «porque has hallado gracia delante de Dios». María sintió que el peso del temor comenzaba a disiparse, pero aún no entendía lo que todo aquello significaba. ¿Por qué el cielo la había visitado? ¿Qué quería decirle Dios a través de este mensajero? Entonces, Gabriel pronunció las palabras que cambiarían para siempre el curso de la historia de la humanidad. «Concebirás en tu seno y darás a luz un hijo, y le pondrás por nombre Jesús. Él será grande y será llamado Hijo del Altísimo, y el Señor Dios le dará el trono de David, su padre. Su reinado no tendrá fin». Un silencio sagrado llenó la estancia. Las palabras del ángel flotaban en el aire, resonando en el corazón de María. La promesa de un hijo que sería grande, el Hijo del Altísimo, el esperado Salvador. María había escuchado las profecías de los antiguos tiempos, pero jamás imaginó que ella, una humilde joven de Nazaret, sería parte del cumplimiento de esa promesa eterna. Su mente intentaba procesar lo que acababa de escuchar. La confusión y la incredulidad llenaron su ser por un momento.
No comprendía cómo era posible lo que el ángel le decía. Con una mezcla de reverencia y asombro, se atrevió a preguntar: ¿cómo será esto, pues no conozco varón? Gabriel, con una paciencia celestial, sonrió una vez más y respondió: el Espíritu Santo vendrá sobre ti, y el poder del Altísimo te cubrirá con su sombra. Por eso, el que nacerá de ti será llamado Hijo de Dios. Cada palabra del ángel era como un río de paz que fluía en el corazón de María. Aunque las implicaciones de tal anuncio eran inmensas, incomprensibles para la mente humana, en ese instante María entendió algo profundo: Dios tenía un plan más allá de lo que cualquier ser humano podría concebir, y ella, a pesar de su humildad, había sido elegida para llevar a cabo ese plan divino. Pero Gabriel no había terminado de hablar. A medida que María escuchaba, la magnitud del poder y la sabiduría de Dios se hacía aún más clara. Mira, también tu parienta Isabel ha concebido un hijo en su vejez, y ya está en el 6º mes ella, que llamaban estéril, porque para Dios nada es imposible. Esas palabras fueron la confirmación que María necesitaba. El Dios de lo imposible estaba actuando, no solo en su vida, sino también en la vida de otros. A pesar de todas las circunstancias, Dios había decidido intervenir de una manera milagrosa, como lo había hecho tantas veces en el pasado de Israel. Y así, en ese momento crucial, en la encrucijada entre lo humano y lo divino, María, con un corazón lleno de fe y una profunda humildad, respondió con la mayor declaración de entrega jamás pronunciada: He aquí la esclava del Señor, hágase en mí según tu palabra. El cielo entero parecía detenerse para escuchar esas palabras. El plan de salvación había comenzado a moverse de manera irreversible, y la aceptación de María abrió las puertas para que el Hijo de Dios viniera al mundo. Con una reverencia celestial, el arcángel Gabriel desapareció, dejando tras de sí una paz indescriptible en el corazón de María. La joven, ahora con el conocimiento del destino que llevaba dentro de su ser, se quedó en silencio, contemplando lo que acababa de suceder. El misterio de la encarnación comenzaba en su vientre, un misterio que cambiaría el destino de la humanidad para siempre. A medida que avanzaban los meses, el embarazo de María comenzaba a ser evidente. Su vientre crecía, y junto con él, una sensación de misterio y asombro envolvía su corazón. Sabía que lo que llevaba en su interior no era un niño cualquiera, en su vientre se gestaba la promesa de la redención, el Salvador del mundo. José, su esposo, un hombre justo y piadoso, cuidaba de ella con una atención amorosa y constante, consciente de la magnitud del milagro que Dios había obrado en su hogar. Por esos días, el emperador romano César Augusto, en su afán de mantener el control sobre sus vastos territorios, decretó un censo en todo el imperio. Todos los habitantes debían acudir a la ciudad de sus antepasados para ser empadronados. Para José, eso significaba un largo y arduo viaje hasta Belén, la ciudad de David, su antepasado. Aunque María se encontraba ya en los últimos meses de su embarazo, no había otra opción más que obedecer el mandato imperial. Prepararon sus pocas pertenencias, y una mañana temprano, al despuntar el sol, iniciaron el viaje que cambiaría la historia para siempre. El camino hacia Belén no era fácil. Los senderos eran empinados, rocosos, y atravesaban colinas y desiertos. Los vientos del desierto levantaban nubes de polvo que azotaban sus rostros, y el calor del día se hacía insoportable, mientras que por las noches el frío penetraba hasta los huesos. José, preocupado por el bienestar de María, caminaba a su lado con el corazón lleno de incertidumbre, pero también de fe en que Dios los protegería. María, montada sobre un burro, avanzaba lentamente, y aunque el cansancio se dibujaba en su rostro, nunca dejó de confiar en que Dios los llevaba por el camino correcto. Sus pensamientos volaban entre el temor y la esperanza, entre la incomodidad de las largas jornadas y la inmensidad de lo que estaba por venir. Sabía que el hijo que llevaba en su vientre era el Hijo del Altísimo, y que su destino estaba entrelazado con el futuro de la humanidad. A lo largo del trayecto, pasaban por pequeñas aldeas y pueblos, pero en ninguna de ellas encontraban descanso. Las posadas estaban llenas de viajeros, y en los caminos polvorientos se veían caravanas enteras de personas que, como ellos, se dirigían a sus ciudades de origen. Cada día de viaje era más agotador que el anterior. José procuraba encontrar agua y comida en cada lugar donde se detenían brevemente, cuidando de que María estuviera lo más cómoda posible. Pero en el fondo sabía que el viaje estaba poniendo a prueba tanto su resistencia física como su fe. El viaje a Belén no fue solo un recorrido geográfico,
fue un viaje espiritual, un camino de fe que María y José emprendieron con la certeza de que Dios los había elegido para un propósito mayor. Cada paso que daban, cada obstáculo que superaban, los acercaba más al cumplimiento de una profecía milenaria. No sabían con certeza lo que les deparaba el destino al llegar a Belén, pero ambos confiaban en que Dios, en su infinita sabiduría, los guiaría y protegería. Finalmente, después de varios días de viaje, agotados y cubiertos de polvo, divisaron a lo lejos la ciudad de Belén. Las luces de las casas brillaban tenuemente en la distancia, y José sintió un alivio momentáneo al pensar que al fin podrían descansar. Pero la alegría pronto se transformó en preocupación al darse cuenta de que Belén estaba repleta de gente. La pequeña ciudad se había llenado con los descendientes de David que, como ellos, habían acudido a registrarse para el censo. José, con la respiración agitada por el cansancio y la angustia, comenzó a buscar desesperadamente un lugar donde pudieran alojarse. Iban de posada en posada, pero en cada una la respuesta era la misma: no hay lugar. José, que hasta ese momento había mantenido la calma, empezó a sentir la presión de la situación. Su esposa estaba a punto de dar a luz, el cansancio lo sobrepasaba, y no había un solo lugar donde pudieran encontrar refugio. Su mente se llenaba de preguntas: ¿por qué Dios los había llevado hasta allí solo para enfrentarlos a esa dificultad? ¿Por qué no encontraban un lugar digno para el nacimiento del Salvador? Sin embargo, en medio de sus dudas, una voz interna le recordaba que Dios no abandona a quienes confían en Él. Con el corazón apesadumbrado, pero sin perder la esperanza, José tocó una última puerta. El posadero, viendo la desesperación en sus ojos, les ofreció lo único que tenía disponible: un establo, un refugio modesto donde los animales descansaban. Aquel establo, lejos de ser el lugar que José había imaginado para el nacimiento del Hijo de Dios, era humilde, con el olor de la paja y el calor de los animales. Sin embargo, ante la ausencia de otras opciones, agradecieron el ofrecimiento y se dispusieron a preparar el lugar. José, con esmero, limpió un pequeño rincón y acomodó la paja para que María pudiera recostarse. Mientras tanto, María, sintiendo las primeras contracciones, sabía que el momento había llegado. El Hijo de Dios estaba a punto de nacer. En la humildad de aquel establo, bajo el silencio de la noche, algo sagrado estaba a punto de suceder. La ciudad de Belén, pequeña e insignificante a los ojos del mundo, se convertiría en el epicentro del evento más trascendental de la historia. El Salvador del mundo, el Rey de Reyes, no nacería en un palacio, rodeado de riquezas y comodidades, sino en la sencillez de un establo, rodeado de animales y bajo el cuidado de una humilde pareja. Porque así obra Dios, haciendo grandes milagros en los lugares más inesperados. La noche había caído sobre Belén, y las luces de las casas brillaban tenuemente mientras el pueblo se sumía en el silencio. Los ecos de las conversaciones y el bullicio de los viajeros que buscaban refugio comenzaron a desvanecerse mientras las calles se vaciaban. José, tras haber buscado incansablemente un lugar donde su esposa pudiera dar a luz, recibió una oferta humilde. Un posadero, movido por la compasión, les ofreció el único espacio disponible, un establo, un refugio destinado a los animales, lejos del calor y las comodidades de una posada. José, aunque preocupado por la sencillez del lugar, aceptó con gratitud. Sabía que no había tiempo que perder. Con delicadeza, guió a María hacia el interior del establo. A pesar de la crudeza del lugar, José, con esmero y amor, preparó un rincón entre la paja, organizando lo mejor que pudo para hacer de ese humilde espacio un lugar adecuado para el nacimiento del Hijo de Dios. El establo era modesto. Paredes de madera desgastada, el olor de la paja fresca y la presencia de los animales, que reposaban tranquilos, le daban al lugar un aire rústico pero acogedor. La luna, llena y brillante, se filtraba por las rendijas del techo, iluminando el espacio con una luz suave y celestial. María, ya exhausta por el viaje y sintiendo que el momento del parto se acercaba, se recostó en la cama improvisada de paja. Su respiración era pausada pero profunda, y en su rostro se reflejaba tanto el cansancio como una paz interior indescriptible. Sabía que estaba por dar a luz al Salvador del mundo, el Hijo del Altísimo. María, aunque era joven, había sido elegida por su fe, humildad y devoción. En su corazón, desde el momento en que el ángel Gabriel le anunciara la buena nueva, había una aceptación plena de la voluntad de Dios. Ahora, en ese humilde establo, el peso de ese momento se hacía palpable.
Su cuerpo se preparaba para traer al mundo al Redentor, mientras su espíritu encontraba consuelo en la certeza de que Dios estaba con ellos, incluso en las circunstancias más sencillas. El momento llegó en el silencio de la noche, y bajo el resplandor de la luna, María dio a luz a Jesús, el Hijo de Dios. El llanto suave del recién nacido rompió la quietud del establo, y en ese instante, la historia de la humanidad cambió para siempre. José, conmovido y lleno de reverencia, tomó al niño en sus manos con delicadeza. Con una mezcla de lágrimas en los ojos y una sonrisa en los labios, lo envolvió en pañales y lo recostó en el pesebre, un simple comedero de animales que, en ese momento, se convertía en el trono del Rey de Reyes. José, un hombre sencillo y trabajador, contemplaba el rostro del niño con una mezcla de asombro y humildad. Había aceptado la misión que Dios le había encomendado, y ahora veía ante sus ojos el cumplimiento de esa promesa. A lo largo de todo el viaje, José había cargado con la responsabilidad de proteger y cuidar a María, y ahora, en ese instante sagrado, entendía que no solo había traído al Hijo de Dios a Belén, sino también a la esperanza misma del mundo. Mientras tanto, a las afueras de Belén, unos pastores velaban sus rebaños en el campo. La noche era tranquila, y las estrellas brillaban en el cielo con una intensidad inusual. De repente, el cielo se iluminó, y ante ellos apareció un ángel del Señor, rodeado de una luz gloriosa que los envolvió. El ángel les dijo: «No temáis, porque os traigo una buena noticia, que será de gran alegría para todo el pueblo. Hoy, en la ciudad de David, ha nacido un Salvador, que es Cristo el Señor. Y esto os servirá de señal: encontraréis al niño envuelto en pañales y acostado en un pesebre». De pronto, una multitud de ángeles apareció en el cielo, alabando a Dios y diciendo: «Gloria a Dios en las alturas, y en la tierra paz a los hombres de buena voluntad». Los pastores, atónitos y llenos de asombro, se apresuraron a ir a Belén. Guiados por la luz de la estrella, encontraron a María, José y al niño en el establo, tal como el ángel les había dicho. Al ver al niño, se postraron en adoración, reconociendo que estaban en presencia del Mesías, el Salvador prometido. En la humildad de un establo, en la quietud de una noche llena de misterio, había nacido el Salvador del mundo. No fue en un palacio, ni rodeado de riquezas o comodidades, sino en un lugar sencillo, entre animales y paja. Pero en ese humilde escenario, la luz de la esperanza brillaba con más fuerza que nunca. Los cielos se habían abierto, y Dios había descendido para habitar entre los hombres, trayendo con él la promesa de redención.